Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Eh, este día quiero contestar una pregunta que es ¿qué es el movimiento de raíces hebreas? Yo creo que esto va a servir bastante como para ir definiendo lo que es este canal, lo que nosotros vamos a estar enseñando, cuál es como nuestro propósito y también como para que ustedes conozcan un poco más acerca de este concepto. Eh, pues quizás para iniciar yo les he colocado lo que una definición que encontré en internet y acerca de esta definición voy a irle agregando ciertas cosas y al final les voy a dar también como mi opinión personal. Pues la pregunta dice que es el movimiento de raíces hebreas. Dice la premisa del movimiento de raíces hebreas es la creencia de que la iglesia se desvió muchísimo de las verdaderas enseñanzas y de los conceptos hebreos de la Biblia. En mi experiencia, yo comencé a Hubo un tiempo que, para serles sincero, fue el tiempo de la pandemia, donde había encierros y cuarentenas y todo eso. Entonces eso me permitió acercarme un poco más a leer lo que es la palabra, las escrituras y a investigar muchas cosas. Entonces, eh, en ese tiempo me pude acercar mucho a Yahweh y estar investigando. Entonces eso hizo preguntarme muchas cosas, ¿verdad? Eh, por ejemplo, me empecé a cuestionar acerca de celebraciones que se da tanto dentro de la iglesia católica como de la iglesia cristiana, evangélica, y es que hay ciertas como iglesias o denominaciones que, por ejemplo, celebran lo que es la Semana Santa, por ejemplo. De repente veo que se celebran, por ejemplo, lo que es Navidad, celebran, por ejemplo, lo que es Pascua, pero no la Pascua así como la Pascua donde, eh, o sea, no viene a ser como la Pascua que celebra el pueblo de Israel, sino más bien otro tipo de Pascua, ¿verdad? Eh, entonces comienzo a ver todas esas cosas y comienzo a investigar acerca de la Navidad, por ejemplo. Comienzo a ver que, o sea, que realmente en esa fecha no nació Yahshua. Comienzo a cuestionarme de que por qué, bueno, yo pertenecía a una iglesia evangélica y me comienzo a cuestionar y por qué como iglesia evangélica celebramos, por ejemplo, Semana Santa y, y no sé, me comencé a cuestionar acerca de cosas como si, por ejemplo, en la Tanaj, en la Biblia se dice de que Yahshua murió el 14 de Aviv, porque no se va y se busca, por ejemplo, en ese calendario y se celebra, sino que se dice que murió en un viernes, por ejemplo. Entonces comencé como a cuestionarme ese tipo de cosas, comencé a cuestionarme por qué le decimos nosotros Jehová, pues comencé a buscar acerca de los nombres, me di cuenta, por ejemplo, que la letra J, o sea, se comenzó a ocupar desde hace muy poco tiempo. Entonces comencé a decir, a averiguar acerca del verdadero nombre de Jesús, que es Yahshua. Comencé a investigar eh, y comencé a ver como diferentes tipos de ediciones de la Biblia, por ejemplo. Y en la iglesia cristiana, por ejemplo, hay un montón de autores, bueno, tal vez no autores, porque en realidad la Biblia fue inspirada, ¿verdad? Pero a lo que me refiero son, perdón, la palabra correcta es editoriales, esa es la palabra. Comencé a ver que hay editoriales de que ya ni siquiera ponían el nombre, sino que ocupaban la palabra Señor, Dios, nada más. Comencé a investigar realmente de dónde provenía la palabra Dios, que, por ejemplo, quizás vamos a hacer un video acerca de solo eso, pero la palabra Dios viene de una palabra que se llama Deus, que significa Zeus. Entonces y me comencé a cuestionar muchas cosas. Comencé a decir, bueno, o sea, si yo me he dado cuenta de
todas estas cosas en tan poco tiempo, que fue como el tiempo de pandemia, el tiempo de cuarentena, ¿por qué, por ejemplo, pastores o sacerdotes que tienen años de estudio, que van a seminarios, que van a retiros, que van a estudios bíblicos que duran de 4 a 5 años o más tiempo todavía, no se han dado cuenta de todas estas cosas? Entonces comencé a cuestionarme un montón de situaciones. Por ejemplo, a veces también en la iglesia cristiana, a veces te dicen de que, por ejemplo, Yahshua puede venir en cualquier momento y le dicen a la gente que se arrepienta. Y de repente comencé a leer, por ejemplo, hay un libro que se llama Tesalonicenses, en la cual te explica, ¿verdad? Cuáles son, o sea, qué situaciones se deben dar para que Él venga. O sea, una de ellas es la apostasía y el otro que tiene que venir el antimashiach antes de la venida de Él. Entonces, no es que pueda venir en cualquier momento. Entonces comienzo a ver como todas esas cosas y comienzo a cuestionarme y decir, o sea, incluso otra de las cosas que me cuestionaba es en el Apocalipsis, ¿verdad? O sea, cómo ellos hacen una separación del cristianismo, de lo del pueblo de Israel, y comienzo a ver todas esas cosas y a cuestionarme y a comenzar a despertar. Entonces ahí es donde yo digo, debo de buscar más, debo de investigar más y me topo con este movimiento que se llama Movimiento de Raíces Hebreas. Entonces, bueno, continuando con la definición que está acá, dice: el movimiento afirma que el cristianismo ha sido adoctrinado con la cultura y las creencias de la filosofía griega y romana, que en la última instancia el cristianismo bíblico que se enseña en las iglesias de hoy se ha corrompido con una imitación pagana de los evangelios del Nuevo Testamento. Por ejemplo, otra de las cosas que me comencé a dar cuenta, y es que leyendo, por ejemplo, todo lo que sale en el Sermón del Monte, cuando Yahshua estaba hablando ahí, o sea, él en realidad no vino a abolir la ley, sino que incluso vino a elevarla. Entonces yo comienzo a decir, pero está este movimiento de la gracia, y ellos comienzan a hablar de la gracia y de que eh, uno prácticamente no importa a veces los pecados que hagas, no importa las acciones que hagas, te dicen, bueno, o sea, realmente, o sea, te dicen Jesús pagó por sus pecados. Entonces a veces se confunde, a veces el ciertos términos. Hay otras denominaciones que te dicen, no, o sea, sí, Él pagó por sus pecados, pero también usted tiene que pasar por un proceso de santificación, pero a la misma vez se afirman que la ley está abolida. Entonces es como todo eso, uno cuando comienza a leer realmente la palabra, uno empieza a decir, hay algo raro acá, o sea, hay algo extraño acá, hay algo que no concuerda y hay muchas cosas que se contradicen. Entonces uno realmente comienza como a cuestionarse. Y bueno, eso fue como una de las cosas que a mí me pasó. Comencé a hacerme muchas preguntas. Comencé a hablar con mis amigos. Muchos de mis amigos me decían, mira, anda donde el pastor y preguntale. Sin embargo, eh, a veces no recibía las respuestas que yo quería. Incluso me pasaron experiencias que me decían, sí, tienes razón, eso es lo que dice la palabra, pero la denominación que nosotros seguimos dice esto y esto y esto, y tenés que apegar a ellos. Entonces recibí ese tipo de respuestas. O recibí otras respuestas que me decían, mira, ninguna iglesia es perfecta, todas las iglesias van a tener algo, pero yo creo que no debe ser así, ¿verdad? O sea, no debe ser como que justificarnos. Realmente nosotros debemos de buscar ser mejores, debemos de buscar estar en un proceso de santificación, y en realidad comencé a estudiar la palabra por mi cuenta, y en el camino me encontré otras personas que sabían mucho más que yo y que me han enseñado mucho. Encontré algunos canales que me sirvieron un montón. Uno de ellos es el canal de Jim Stanley,
me sirvió en gran manera y me ayudó un montón. Quizás otro canal que me ayudó, pero no me quedé tanto con él, pero me sirvió como para una transición y para aprender cosas básicas de raíces hebreas. Fue el canal de Michael Rood. Sin embargo, hay ciertas cosas que quizás no concuerdo con él. Por ejemplo, en el nombre, ¿verdad? Por ejemplo, yo creo y lo afirmo que el nombre verdadero de es Yahweh, y él así lo decía en un principio, ¿verdad? Yo he visto incluso el video donde él se retracta y dice que no, que es Jehová, pero yo creo en gran manera que es Yahweh, porque hay evidencias de eso. Por ejemplo, la palabra aleluya, ahí está inmerso el nombre de Yahweh al final. Entonces, son como ciertas cosas, ¿verdad? Pero en realidad es un canal que me ayudó también a hacer como esa transición, y son dos canales que yo seguí bastante, que vi muchas enseñanzas, que me ayudaron un montón. Y el canal de Jim Stanley yo se los recomiendo en gran manera. La verdad es que Jim es una persona muy inteligente, con mucha sabiduría y que hace las cosas muy bien. Entonces, y ya acá en mi país también pude encontrar algunas personas que daban estudios acerca de raíces hebreas. Entonces estuve estudiando también con él, con esta persona, eh, que es el siervo Gabriel Guevara. Entonces son como personas que me han ayudado a crecer espiritualmente, y ahora yo quiero también compartir como este conocimiento con ustedes. Quizás voy a dejar el video hasta acá, para que no sea muy largo, y les voy a seguir compartiendo mi experiencia en otro video más acerca de eso. Muchas gracias, y bueno, también quizás invitarlos a que si se suscriban a este canal, y también quizás invitarlos a que puedan ver el siguiente episodio, porque la verdad es que yo creo que hay, así como yo, muchos están viviendo esto, muchos se están haciendo las mismas preguntas que yo me hice en algún momento, y es bueno que tengan como este recurso. Entonces les invito a que se suscriban y que puedan ver el siguiente video.